Buenas noches. Qué lindo orar, ¿eh? Pastor, adelante, por favor. Pastor, pero primero, ¿nos podemos saber un poco más de usted? ¿Usted está casado? ¿Cuántos hijos tiene? Díganos, ¿hace cuánto que está usted en Brasil? No sé si pastor, se te puede enviar la foto de mi familia. Ay, Si puedes enviar ahí y después poner, dejar enviar acá para el nosotros somos curiosos, pastor. somos una iglesia curiosa, queremos saber acerca del pastor. No sé si todos o solo usted. Mira, pastor, su cara, yo sé que son curiosos. Yo voy a enviar para el pastor para que ponga ahí y que pueda presentar mi familia. Muy bien. Gracias, amigo. Buenas noches. Alabado sea Dios por este día más, por la oportunidad de estar en la casa de Dios. Dios sea alabado también porque usted aceptó la invitación de venir y escuchar la palabra de Dios. También felicito a todos los que están acompañando por Facebook. Yo vi que están transmitiendo por Facebook la mensaje, que la palabra de Dios pueda llegar también donde está. Bien, yo soy de una provincia de Brasil que se llama Pernambuco, donde hay playas calientes y hermosas de Brasil. Y ahí estoy como pastor a 22 años y 17 de estos en estas provincias ahí del nordeste de Brasil. Y a 4 años estoy trabajando en Brasilia, en una oficina de la iglesia que se llama División Sudamericana, que cuida de 8 países acá de Sudamérica. Entonces, todo tiempo tengo que viajar y predicar por ahí. Y estoy casado con Gleice a 21 años, como dice ayer. Gleice es psicóloga y tengo 2 hijos. Glenda tiene 15 años, está este año en internado en el sur de Brasil. Y Samuel tiene 14 años y ahí está en casa aún. Ahí está mi familia. Esta es mi esposa Gleice, y Glenda y Samuel. Y como ya estoy lejos de casa a algunos días, no puedo mirar mucho si no lloro. Pero es una familia que Dios está ayudando y manteniendo, y como dice ayer, por la presencia de Dios, todo, todo Dios ayuda y mantiene bien. Y espero que así sea con tu familia también. Te quiero invitar a abrir la Biblia en el libro de Job. Hoy vamos a estudiar este libro increíble, uno de los libros más espectaculares no solo de la Biblia, sino del mundo. Algunos dicen, algunos expertos ahí en la Biblia, estudiosos, dicen que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Fue escrito por Moisés y algunos acreditan que fue escrito antes del libro de Génesis. Entonces es un libro muy antiguo. Imagina cuántas personas tuvieron contacto con este libro. Y hoy una vez más vamos a estudiar este libro. Antes de leer el texto, te invito a orar una vez más. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Una vez más te pedimos que el hombre Josanã no hable, sino que la palabra de Dios hable a través de mi voz. Y que al final tengamos la seguridad de que Dios está con nosotros y que el Espíritu Santo habló a nuestro corazón. Señor, cada uno acá necesita escuchar una cosa. Y yo no tengo capacidad de hablar lo que todos necesitan. Pero tu palabra, que es poderosa, sí puede. Te pido que pueda hablar con tu palabra al corazón de cada uno y que al final tengamos la seguridad de que Dios habló con nosotros. Esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Job capítulo 1, versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas
y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Como dice, el libro de Job es uno de los más antiguos de la Biblia, pero también uno que las personas tienen más problemas. Siempre que estoy enseñando la Biblia con alguien dice, pastor, me gusta todo el libro de la Biblia, pero no entiendo el libro de Job. ¿Cómo pasó esto con Job? ¿Por qué pasó esto con Job? ¿Por qué Dios permitió tanto sufrimiento? Pastor, ¿este libro es de verdad? ¿O es una historia creada que esta persona no es de verdad? Y el problema que las personas tienen con el libro de Job es porque hay una llave, una clave para entender el libro de Job que las personas no buscan, que son los 3 primeros capítulos del libro. Si uno no entiende los 3 primeros capítulos del libro, no va a entender el libro. Porque para entender todo el libro de Job hay que comprender lo que es la introducción del libro. Cuando Moisés escribió con cuidado, con la dirección del Espíritu de Dios, presentó Job como un hombre. Había un hombre, un varón. Cuando uno entiende todo que Job pasó, todo que las pérdidas, el mejor era que dijera, había un superhombre en la tierra de Uz. Pero cuando Moisés dice, había un hombre, ¿qué está diciendo? Job era solo un hombre, igual a usted y a mí. Job no tenía nada más especial que nosotros. El mismo cuerpo que tenemos, el mismo sangre, las mismas células, Job era igual. No era un superhombre, era solo un hombre, pero tenía un Dios especial. El especial de este libro no es la persona de Job. El especial de este libro es el Dios de Job. Y después de decir que Job era un hombre, Moisés presenta a Job con 3 riquezas. Yo no sé si usted ya se quedó atento ahí. Hace algunos años que, como dice ayer, yo estaba leyendo el libro de Job y Dios me habló y yo escribí. Y ahí yo escribí ese sermón. Pero antes de hablar para las personas, Dios habló conmigo a través de esta historia. Y espero que pueda hablar con usted hoy. Y cuando Moisés presenta a Job como un hombre, dice, Job tenía 3 riquezas. Los 3 primeros versículos del libro presentan las 3 riquezas de Job. No sé si usted se quedó atento ahí. Pero el versículo 1 dice que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira, una persona que es perfecta, recta, temerosa de Dios y apartado del mal es una persona rica. Pero ¿en qué aspecto de la vida? Ayúdeme. En el aspecto espiritual. Entonces la Biblia dice que Job era un hombre que tenía una riqueza. Y su primera riqueza era la riqueza espiritual, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. El versículo 2 dice presenta la segunda riqueza de Job. Dice que él tenía 10 hijos. Y si usted continúa leyendo, ve que los hijos de Job eran hijos que se daban bien uno con los otros. Y que todos los días Job tenía su culto personal y presentaba su familia a Dios en su culto, muy temprano. Y que los hijos de Job estaban tan bien uno con los otros que siempre hacían fiestas en hogar, uno del hogar del otro. Mira, tener 10 hijos y los 10 hijos que se entiendan es una riqueza. Y el versículo 2 presenta la segunda riqueza de Job, que es su riqueza familiar. Entonces, la primera riqueza de Job, ¿cuál es? Espiritual. La segunda riqueza, el versículo 2, ¿cuál es? Familiar. El versículo 3 presenta la tercera riqueza de Job. Dice que tenía hacienda y dice que tenía en esta hacienda 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era el varón más grande de todos los orientales. Esta es la tercera riqueza de Job, que es la riqueza material. Entonces Job era un hombre que tenía 3 riquezas. 1,
espiritual. 2, familiar. 3, material. Mira bien, no tenga miedo de estas 3 riquezas. Estas 3 riquezas son las riquezas que Dios puede regalar a sus hijos. Entonces no tenga miedo de pedir estas 3 riquezas a Dios. No hay ningún problema. No tenga miedo de decir, Señor, yo quiero la riqueza espiritual. Señor, yo quiero un carácter recto. Yo no quiero ser conocido como cristiano en la iglesia. Señor, yo quiero ser cristiano en verdad fuera de la iglesia. Yo no quiero ser cristiano cuando estoy acá predicando, cuando estoy en la recepción de la iglesia. No, yo quiero ser cristiano en mi universidad. Yo quiero ser cristiano en mi trabajo. Yo quiero ser cristiano principalmente en mi casa, en mi hogar. No tenga miedo de pedir un carácter recto. No tenga miedo de decir, Señor, yo quiero que mi rostro pueda brillar con tu presencia todos los días. Yo quiero ser conocido como hombre de Dios, como una mujer de Dios. Yo quiero que las personas de mi casa puedan decir, alabado sea Dios por tu vida, porque es una persona de Dios. Yo siempre hablo que cuando un pastor termina de predicar, que se va a puerta, es común que las personas digan, pastor, ¿cómo me gustó tu sermón? Usted es un hombre de Dios. Y yo hablo que este hombre de Dios de puerta de iglesia no me queda bien. No quiero ser un hombre de Dios de puerta de iglesia. Yo puedo predicar acá un mes, todos los días, y nadie puede saber si yo soy un hombre de Dios de verdad. Porque no se puede conocer un hombre de Dios solo por la predicación. Ahora, si Gleice, Glenda y Samuel me miran como hombre de Dios, ahí yo soy un hombre de Dios de verdad. Y esto tengo que pedir a Dios, Señor, yo quiero riqueza espiritual. Yo quiero un carácter recto. Yo quiero que las personas me conozcan, no porque no como cerdo, no porque guarde el día sábado. Yo quiero que las personas me conozcan como una persona que camina con Dios, por mi carácter, por la manera como vivo. Entonces puedes pedir la riqueza espiritual a Dios, que Dios te puede regalar. También puedes pedir la segunda riqueza a Dios, la riqueza espiritual, familiar. No tenga miedo de decir, Señor, yo quiero mi matrimonio mejor. Señor, por favor, mi matrimonio no está bien. Y yo no quiero estar contenta porque mi matrimonio no está bien. Señor, por favor, restaura mi matrimonio, restaura mi casa. Señor, mis hijos están lejos. Y yo no quiero tener hijos lejos de Dios. Señor, por favor, trae mis hijos de vuelta para tu casa. Señor, yo quiero tener paz en mi casa. Yo quiero tener seguridad. Yo quiero que las personas puedan mirar para mi hogar y decir, ahí vive Dios. Los ángeles están ahí. Entonces no tenga miedo de pedir la riqueza familiar a Dios. Y no tenga miedo de pedir la riqueza material. No hay ningún pecado, ningún problema. Debes pedir a Dios, Señor, te agradezco por todo que tengo. Pero Señor, si quieres darme más, yo quiero ser fiel a ti. Si quieres darme más, bendíceme, Señor. Hay algunos cristianos que tienen miedo de pedir esto a Dios, como que si es pecado. No, no es pecado. Al contrario, muchas de las personas más bendecidas de la Biblia eran personas que tenían bendiciones materiales también. Entonces no hay ningún problema de decir, Señor, mi presupuesto es este, pero ayúdame porque necesito de más para mantener mi familia, para ayudar a las personas. No tenga miedo de la riqueza material. No tenga miedo de decir, Señor, yo quiero tener facultad, después quiero hacer maestría, después quiero hacer doctorado, yo quiero crecer. No tenga miedo, porque estas 3 riquezas son las riquezas que Dios puede regalar a sus hijos. Pero hay una cosa. Antes de pedir riqueza a Dios, uno tiene que entender lo que es riqueza en la Biblia. Si usted no entiende lo que es riqueza en la Biblia, no va a pasar bien. Y usted tiene que entender que en la Biblia riqueza es una persona que pide a Dios
pero está dispuesta a pagar el precio por esta riqueza. Riqueza en la Biblia es una persona que dice, Señor, yo quiero y estoy dispuesto a pagar el precio, porque no hay riqueza en la Biblia, ninguna riqueza que uno que pide no está dispuesto a decir, Señor, yo quiero hacer mi parte. Entonces, no puedes pedir riqueza espiritual a Dios si no estás dispuesto a pagar el precio por la riqueza espiritual. Y pastor, ¿cuál es el precio? Te voy a decir. Me presenta un hombre de Dios, me presenta una mujer de Dios y te voy a decir el precio que esta persona está pagando para ser un hombre de Dios y tener riqueza espiritual. Te voy a presentar cuánto tiempo esta persona se queda de rodillas hablando con Dios. Te voy a decir qué horas despierta para estudiar la Biblia. Te voy a decir cómo cuida de su cuerpo, porque entendió que su cuerpo es la habitación del Espíritu Santo. Y que si quiero vivir cerca de Dios, mi mente debe estar limpia, mi cuerpo debe estar bien. Entonces hay personas que dicen, Señor, por favor, me da poder, me da carácter noble. Señor, yo quiero tener riqueza espiritual. Y Dios dice, muy bien, debes despertar temprano para estudiar la Biblia. No, Señor, yo quiero riqueza espiritual, pero no quiero orar. Es imposible. Es imposible. Hay personas que están en la iglesia, Señor, yo quiero poder, yo quiero ser una persona de Dios. ¿Y cuánto tiempo estás con tu Biblia? Ah, no estoy leyendo mi Biblia. Es imposible. Porque no hay riqueza en la Biblia si uno no está dispuesto a decir, Señor, yo quiero hacer mi parte para recibir tu riqueza. Entonces me presenta una persona de Dios. Y te voy a decir qué precio esta persona está pagando para ser una persona que camina con Dios. ¿Qué horas va a dormir? Porque por la mañana tiene que despertar temprano para ir a la presencia de Dios. Es muy claro para mí. Es muy claro, como dice ayer, una persona que quiere tener un carácter recto, quiere tener riqueza espiritual, una persona que quiere que Dios pueda decir, es una persona perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada de mal. ¿Sabes qué está haciendo esta persona? Está orando, está leyendo la Biblia, tiene culto familiar, tiene días de ayuno, cuida de su cuerpo, porque dice, Señor, yo quiero riqueza espiritual, pero estoy dispuesto a hacer mi parte. No puedes pedir riqueza familiar a Dios si no estás dispuesto a pagar el precio. Me presenta un matrimonio feliz. Y te voy a presentar un hombre que ora todos los días por su esposa. Me presenta un matrimonio feliz. Y te voy a presentar una esposa que todos los días, muy temprano, está de rodillas presentando a su esposo a Dios. Me presenta un hogar que tiene paz. Y te voy a presentar un hogar que todos los días tiene su culto familiar. Me presenta un matrimonio que está bien. Y te voy a presentar un hombre que pide disculpas. Perdóname, no debería te hablado esto con usted. No quiero hacer solo de mi manera. El problema es que hay muchas personas diciendo, Señor, por favor, bendice mi familia. Y Dios dice, muy bien. ¿Y tu culto familiar? No tenemos culto familiar. Yo quiero la riqueza, pero no quiero pagar el precio. Hay una palabra acá que se llama corrupción. ¿Sabe qué es corrupción? Corrupción es uno querer ser rico, pero no quiere pagar el precio, que otro pague el precio. Esto es corrupción. Y Dios no apoya corrupción. Entonces Dios no puede dar riqueza a uno que no está dispuesto a pagar el precio. ¿Por qué Job tenía su familia en paz? El capítulo dice, porque todos los días, muy temprano, estaba presentando su familia a Dios. Todos los días tenía su culto personal. ¿Quieres riqueza material? Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Algunas veces hablo con jóvenes, juveniles, adolescentes y pregunto, mira, ¿qué quieres ser? Ah, pastor, yo quiero ser astronauta. Yo quiero ser médico. Yo quiero ser abogado. ¿Y cómo está en la escuela? No me gusta estudiar. No me gusta estudiar. Yo quiero riqueza, pero no quiero pagar el precio. Me presenta una persona que tiene riqueza material como agrada a Dios.
y te voy a presentar una persona que trabaja de manera constante, que es honesto y es fiel a Dios. Porque esta es la riqueza que Dios te va a regalar, pero hay que pagar el precio. Pero el principal de este texto, hermanos, no es presentar las tres riquezas de Job. El principal, el más importante de este texto es presentar el orden en que vienen las riquezas. Primera, espiritual. Segundo, familiar. Tercero, material. No hay ningún problema tener riqueza. El problema es cambiar el orden de las riquezas. Este es el problema. La tragedia es cuando la riqueza número 3 es ahora la riqueza 1 en mi vida. Cuando la riqueza espiritual es la riqueza 1 de mi vida y la riqueza espiritual, la riqueza material es la riqueza 1 y la riqueza espiritual es la riqueza 3. Y perdóname. Pero cuando una familia sale de casa sin hacer su culto familiar, lo que está diciendo en verdad es: Señor, no tengo tiempo para la riqueza espiritual. Me voy al trabajo a buscar la riqueza material. Y lo que debería ser una bendición se torna una maldición, porque está cambiando el orden de las riquezas. Entonces tienes que decir a Dios: Señor, yo quiero las 3 riquezas de Job, pero quiero en la misma orden que recibió: espiritual, familiar y material. Señor, por favor, no permite que el orden cambie en mi vida. No puedo salir de casa sin orar, porque no hay riqueza más importante en mi vida que la riqueza espiritual. Tengo que buscar la riqueza material también, claro que tengo, pero ninguna riqueza es más importante que la riqueza espiritual. Después, familiar y después, material. Y la tragedia es que muchos de nosotros estamos cambiando el orden y estamos poniendo la riqueza donde no debería estar. Y te voy a decir una cosa. Hay momentos en la vida que si no tienes la riqueza en esta orden, vas a tener problema. Cuando uno tiene que llevar a una persona que ama al cementerio, no importa cuál es tu alto, cuán caro es tu alto, esto no te va a ayudar en nada. Lo único que te va a ayudar en este momento es si tienes la riqueza espiritual en primer punto en tu vida. ¿Entiendes? Es el único que te va a ayudar. ¿Sabe cuando veo esto? En los funerales, se habla así. Un día yo estaba de vacación en una ciudad de Brasil y una persona me llamó por teléfono y dice: Pastor, perdóname, por favor, perdóname. Disculpe te molestar en tus vacaciones, pero descubrí que estás acá en esta ciudad, no puedes esconder más. Y pastor, nuestro pastor acá de la ciudad está de vacaciones también, está afuera, y una señora mayor de la ciudad murió. Esta señora que murió, que falleció, no es adventista, y tiene 3 hijos. 2 no son adventistas, pero su hija es adventista. Y pastor, esta hija que es adventista pidió por todo que podamos buscar un pastor para hacer el culto fúnebre de su madre. Pastor, por favor, yo sé que el culto fúnebre no es un buen programa para una vacación, pero por favor, ¿puedes venir para hacer el culto? Y me fui. Y amigos, cuando llegué ahí había una desesperación terrible. Uno de sus hijos estaba así como preso en el ataúd. Y se gritaba y decía: yo quiero morir. Y el otro desmayó. Era un desespero terrible. Y cuando estaba un poco más calmo, yo abrí la Biblia y presenté una mensaje de la Biblia. Y al final de mi predicación, una joven que estaba al lado del ataúd levantó la mano y dice: Pastor, ahora yo voy a cantar, yo voy a alabar a Dios.
y empezó a cantar una música de nuestro himnario que dice: bajo de las aslas de Dios estoy, Señor. Mismo en el momento difícil, Dios me sigue por la mano, me asegura por la mano. Y cantaba no solo con su boca, cantaba con su corazón. Y todos empezaron a llorar, incluso yo. Y yo pregunté para una señora que estaba a mi lado: ¿quién es esta joven que está alabando? Y ella dice: es la hija. Mira, la misma madre estaba muerta, la misma pérdida, pero no era la misma orden de las riquezas. Porque cuando la orden de las riquezas es espiritual, familiar y material, en este momento tienes paz, puedes alabar a Dios. Pero cuando uno cambia el orden de las riquezas, no importa cuánto tengas en el banco, no te va a ayudar en nada en este día. ¿Entiendes? Por eso tenemos que decir: Señor, yo quiero riquezas, pero solo quiero si es en orden que dio a Job. Pero la Biblia dice que un día el enemigo dice: yo sé por qué Job es un hombre de Dios, porque todo está bien en su vida. Y cuando él se presentó delante de Dios para acusar a Job, mira que dice Dios a Satanás, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, porque tiene muchas ovejas? ¿Así dice tu Biblia? ¿No? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, porque tiene mucha riqueza? ¿Así dice tu Biblia? No. Cuando Dios presentó Job delante del universo, dice: no hay otro como él, porque es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando Dios presentó Job delante del universo, solo presentó una riqueza. ¿Cuál es? Espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no presentó la cantidad de hijos? ¿Por qué no presentó la riqueza? Por favor, no te olvides de esto. Dios solo necesitaba presentar la riqueza espiritual y todo el universo entendió: si está bien con Dios, si su prioridad es Dios, las otras riquezas están bien. No necesita decir cuántos hijos tiene, no necesita decir cuántas ovejas tiene, porque si la prioridad de Job es la riqueza espiritual, las otras cosas están bien. Jesús habló él mismo cuando dice: buscad primero el reino de Dios, y las otras cosas te serán añadidas. ¿Qué está diciendo? Lo mismo. Cuando la prioridad de la vida es la riqueza espiritual, las otras riquezas siguen bien. Entonces te quiero invitar a decir: Señor, yo quiero priorizar la riqueza espiritual. Pero la Biblia dice que Dios permitió tocar en las riquezas de Job. Y mira qué pasó. Versículo 13. Y un día, capítulo 1, versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos y hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arrando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, versículo 20, Job se levantó, rasgó su manto,
rasuró su cabeza y se postró en tierra y, ¿qué dice tu Biblia? Y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 1, versículo 1 a 3. Cuando Dios regala riquezas a Job, ¿en qué orden le regala? Espiritual, familiar y material. Pero cuando Satanás toca en Job, el orden cambia. No sé si viste. Cuando Dios regala es espiritual, familiar, material. Cuando Satanás toca, la primera riqueza que Job pierde, ¿cuál es? Material. Pierde todo de la riqueza material. Todo. La segunda riqueza que Job pierde, ¿cuál es? Familiar. Pierde casi todo. Solo está ahora con su esposa. Y todo el libro de Job, los próximos 42 capítulos, es Job diciendo, Satanás quitó la riqueza material, Satanás quitó la riqueza familiar, pero Satanás no me va a quitar la riqueza espiritual. Este es el libro de Job. Y si uno no entiende esto, no va a entender el libro de Job. Todo el libro de Job es una defensa de su riqueza material. Job está diciendo, el enemigo hasta puede tocar en la riqueza material. El enemigo hasta puede tocar en la riqueza familiar. Pero yo no voy a permitir que el enemigo toque mi riqueza espiritual. Esta es la realidad de la vida cristiana. El enemigo hasta puede tocar en la riqueza material. El enemigo hasta puede tocar en la riqueza familiar. Pero no es permitido al enemigo tocar en la riqueza espiritual. Usted tiene que entregar. El enemigo puede encarcelar a los discípulos, puede golpear a los discípulos, pero medianoche, ¿qué estaban haciendo en el libro de Hechos? Alabando a Dios. El enemigo golpeó a los discípulos, el enemigo encarceló a los discípulos, pero el enemigo no podía callar la boca para que no pudieran alabar a Dios. Y la tragedia es que cuando una persona sale de casa sin orar y sin leer la Biblia, es como que está entregando la riqueza espiritual en las manos del enemigo. Y esto es una tragedia. Cuando una persona sale de casa sin su culto familiar, sin buscar a Dios, está diciendo, el enemigo no me necesita quitar la riqueza, le voy a entregar. Entonces te quiero invitar a decir, Señor, no quiero sufrir, pero este mundo tiene sufrimiento. Y si el enemigo toca en algunas de mis riquezas, hasta puede tocar en la riqueza material, hasta puede tocar en la riqueza familiar, pero yo no voy a permitir que el enemigo toque en mi riqueza espiritual. No voy a permitir que ningún día de mi vida el enemigo tenga la riqueza espiritual, porque no voy a poner en sus manos. Por eso yo decía ayer, no tengo mucho tiempo en Netflix, no tengo mucho tiempo en Instagram, porque tengo que poner más tiempo en la riqueza espiritual. Esta es la prioridad de tu vida. Cuando venga Jesús, hermanos, cuando venga Jesús, tienes que trabajar, tienes que estudiar, pero cuando venga Jesús, lo único que va a quedar es la riqueza espiritual, tu carácter y tu familia. Los otros van a pasar. Esto es tan claro en el libro de Job, que al final, al medio del libro, él mira hacia Dios y dice, hasta me puedes matar, pero sigo confiando en ti. Porque no tengo más ninguna riqueza, pero aún tengo la riqueza espiritual. Y al final del libro, Dios le devuelve las riquezas. Pero ¿cómo Dios devuelve? La primera riqueza que Dios devuelve a Job es la riqueza material. La Biblia dice que Dios le da el doble. Entonces, si tenía 10,000 ovejas,
Ahora, ¿cuánto tenía al final? 20,000. Si tenía 7,000 bueyes, al final tenía 14,000. Porque riqueza material es tan pequeño que Dios tiene que dar el doble para que sea alguna cosa. La segunda riqueza que Dios le devuelve es la riqueza familiar. Ahora, al final del libro, tiene ¿cuántos hijos más? 10 hijos. Mira bien, no son los mismos 10 que murieron. Los 10 se quedaron muertos. ¿Por qué? Porque si Job tenía al final 200 hijos, aún va a extrañar los 10 que murieron, ¿sí o no? Porque nada puede reemplazar tu familia. Nada puede reemplazar. Si Dios le da 200 hijos al final, aún va a extrañar los 10 que murieron. Entonces no te olvides de esto. Puedes tener un otro empleo, puedes tener un otro trabajo, puedes tener un otro dinero, pero no puedes tener una otra familia, porque esta es tu familia. Un día yo trabajaba en una oficina de la iglesia y estaba muy contento ahí trabajando todo el tiempo y pensando que tenía mucho tiempo para hacer todos los planes que tenía. Un día martes, el presidente de esta unión me llamó y dice, mira, hay un llamado para usted, tienes que ir mañana. Yo dije, pero ¿cómo? Así es la iglesia. Hoy es martes, miércoles tienes que estar ahí. Y jueves ya tenía un otro pastor en mi lugar. Y Dios me dice, mira, en tu trabajo puedes cambiar a cualquier hora. Alguien te puede reemplazar mejor que usted. Pero como esposo de Gleice y como padre de Glenda y Samuel, nadie te puede reemplazar. ¿Entiendes? Entonces, si quieres poner fuerza en una riqueza, ponga fuerza en tu familia. Porque tienes que llevar esta riqueza al cielo. Y la tercera riqueza que Dios da a Job es la riqueza, al final es la riqueza espiritual. Porque al final él dice, yo te conocía solo de oír, pero ahora después de todo que pasé cerca de Dios, mis ojos te ven. Ahora Job era más amigo de Dios. Su intimidad con Dios era más profunda y amplia. Porque siempre que uno pasa por crisis cerca de Dios, se mantiene más íntimo de Dios. Como dice la Biblia en el libro de Tiago, ¿cómo se habla Tiago? Santiago. Como dice la Biblia en el libro de Santiago, los problemas no es para nos destruir, sino para nos aproximar de Dios. Entonces, si quiero invitar a decir, Señor, yo quiero poner fuerza en dos riquezas. La riqueza que voy a llevar al cielo, mi carácter, la riqueza espiritual y mi familia. Tengo que trabajar, tengo que ganar, pero no puede más ser mi prioridad. Y te quiero pedir perdón, Señor, porque estoy poniendo fuerza más en la riqueza que va a quedar en la tierra que en la riqueza que me va a llevar al cielo. ¿Cuántos quieren pedir a Dios hoy, Señor, ayúdame a poner en orden las riquezas en mi vida, espiritual, familiar y material? ¿Cuántos quieren pedir esto a Dios? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad de compartir esta historia que un día me habló de una manera muy clara. Señor, nosotros necesitamos de riquezas. Claro que necesitamos. Por eso tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer facultad, tenemos que vivir y construir, Señor, pero no es la prioridad de nuestra vida. Jesús dice que los paganos viven solo para esta vida, pero los cristianos viven para la vida que nos espera en la eternidad. Entonces, perdónanos, Señor, por los días que salimos desesperados para el trabajo, para la escuela, sin orar, sin leer la Biblia, sin hacer el culto familiar. Estamos olvidando que esta no es la prioridad de nuestra vida. La prioridad de nuestra vida es buscar en primer lugar tu reino. Y las otras cosas nos serán añadidas por tu presencia, por tu poder. Ayúdanos, Señor, a decir, Señor, yo quiero riquezas.
quiero pagar el precio, pero solo si es en la orden de Job, espiritual, familiar y material. Pero Señor, si por los problemas de esta vida, algo pasa en mi vida, los problemas llegan y voy a perder alguna riqueza, también solo quiero perder en el orden que perdió Job, material, familiar, pero no quiero perder la riqueza espiritual. Ayúdanos, Señor. Tenemos que cambiar algunas cosas en nuestra vida, lo que vemos en la pantalla, el tiempo que nos quedamos en internet, en las redes sociales. Ayúdanos a poner en orden para que el cielo pueda ver que nuestra prioridad es nuestro carácter, estar en tu presencia y cuidar de nuestra familia. Esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana una vez más para estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. Que Dios prospere su vida espiritual